Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Santiago de Chile, desde el país de Chile nos acompaña Miguel Quesada. Miguel, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Para mí es tercera vez acá en Cali, entonces todavía no me acostumbro a tantos cambios de clima, porque por ejemplo yo venía de Santiago, invierno, frío, duro. ¿Mucho frío? Sí, llego a Bogotá y dije ya por lo menos está fresquito, no fue tanto el cambio, pero me mató la altura. Santiago tiene 560 metros, en este caso de altura sobre el nivel del mar, y allá Bogotá eran 2700, entonces muy ahogado. Mucha diferencia. Y después llego acá y el calor. Entonces, y yo más encima traje ropa de invierno. Entonces, ahora prácticamente la mayoría de mis buzos son con polar por dentro. Claro. Y traer eso acá y ponérmelo, dije, no, mejor me cambio. Una tortura. Pero más allá de eso, no, yo muy agradecido por Colombia, por la hospitalidad, por el recibimiento, las veces que yo, esta es mi tercera vez en Colombia. Comencé a venir desde el año pasado, en diciembre, estuve en abril acá este año y ahora acá. Pero realmente el lugar que voy, en el fondo la calidad humana, en este caso, y la recepción, no, eso me tiene precio. Yo tengo amigos colombianos en Chile. ¿Sí? Sí, tengo amigos colombianos, pero en este sentido ya estar en su propio territorio es distinto. Estar ahí en su propia cultura, con sus propias raíces, realmente como que le da un plus. Sí, Claro que sí. Sí, no, nos alegra que te hayan recibido bien aquí y que haya sido muy sentida ese tercer recibimiento aquí en la ciudad de Cali, no solo en Colombia, sino en la ciudad de Cali. Yo quería iniciar con una pregunta y es, nosotros desde el ámbito cristiano tenemos el concepto, y más que el concepto, muy claro que hay un diseño original de familia, ¿cierto? A nosotros, inclusive como cristianos, en la iglesia se da formación de cómo debe ser, según la palabra, una familia, ¿cierto? En sus bases, quiénes la conforman y eso. Pero más allá, y ya centrándonos a lo que es esa batalla cultural, que es lo que nos está atacando ahora a nivel de sociedad y a nivel de comunidad, hablando de cristianos, ¿cómo debe formarse una familia o en qué debe formarse una familia para estar preparada, para defenderse, y no solo para defenderse, sino para atacar? Para atacar esas ideologías que están atacando a la familia y a los hijos. Hablemoslo de los hijos de estas familias. Mira, si yo te lo hablo desde el ámbito de la intervención social, cuando uno fortalece las bases constitutivas de la familia y una de esas bases, o cuando uno empieza a conocer los cimientos de la familia, uno ve que hay un diseño. Y lo primero que uno tiene que hacer es definir cuál es ese diseño. Yo no puedo, si yo, por ejemplo, hago una analogía, para poder materializar algo, para poder construir algo, yo lo necesito planificarlo y esa planificación está en base a un diseño, o sea, una idea abstracta en este caso que yo necesito materializar. Si no, queda como una simple idea. Si yo creo que la familia es diseñada y está fundada en este caso en la naturaleza humana y cuya naturaleza está dotada para poder concebir la vida y crear este entorno propicio, yo tengo que saber ese proceso. Y tengo que saber cómo, y tengo que saber cuál es, para qué, para ponerlo en práctica. Y una de las cosas que nosotros lamentablemente hemos ignorado o nos hemos equivocado es no poner en práctica esas cosas. Ahora la pregunta es ¿por qué no las ponemos en práctica? Es realmente porque en el fondo hay falta de conocimiento en torno a, porque yo no puedo poner en práctica algo que desconozco. Entonces, en ese sentido, si yo estoy hablando que existe un diseño, yo tengo que conocer ese diseño. Ahora, yo puedo hacer un diálogo interdisciplinario para poder robustecer ese diseño y puedo poner elementos teológicos con elementos duros, por ejemplo, que me provee hoy en día la ciencia dura, la biología. Entonces, si yo veo que la biología en este caso me aporta información que va a argumentar ese diseño, bueno, yo tengo que dialogar y armarme con eso para tener un marco referencial robusto y a la vez también que sea un marco referencial que me posibilite ponerlo en práctica, porque no me sirve nada tener un marco referencial robusto teórico, pero que yo no sé aplicarlo. Bueno, eso sería como el primer paso. Podemos decir como que no podemos defender la familia si ni siquiera sabemos el concepto de la familia. Eso mismo. Entonces, y eso es lo que ellos buscaron. Las corrientes progresistas hoy en día, en el fondo, saben eso. Saben que en el fondo, si yo voy desconstruyendo lo que es familia, en el fondo yo te voy a dejarte sin
significado, sin contenido. No te voy a dejarte con una definición, no te voy a dejarte con una esencia que me diga esto es familia y esto no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo esa definición o esos contenidos, ¿cómo lo vas a practicar? Y según lo que tú dices, Miguel, viendo eso, podemos decir que el fundamento principal de esas ideologías es atacar la familia, pero no atacarla como conjunto, sino en partes. Y considero que una de las partes que más atacan es el hombre. Sí. ¿Tú por qué consideras que principalmente el hombre, cabeza de hogar, el padre del hogar, es el más atacado? Mira, ese es un tema bien interesante y no menor. ¿Por qué? Porque originalmente nosotros sabemos que la familia lamentablemente no tiene estos factores protectores para poder contrarrestar estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene problemas. Así es. O sea, si hay problemas en la familia te cae en un estado de vulnerabilidad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día en este sentido, con estos tiempos, con estos contextos? Hoy en día la familia está atomizada. Si la sociedad está muy individualizada, en la misma familia está atomizada. O sea, ahora tenemos acá a Pablo Muñoz con todo el tema de las redes sociales, la misma tema de las tecnologías, que para nosotros la tecnología es neutra, depende del uso que uno le dé. Pero si esa tecnología, en el fondo, va a distanciarme en mi propio hogar, eso va a ser un terreno fértil para que estas ideologías penetren. Ahora, ¿por qué ataco tanto al hombre? Porque eso responde mucho a una carga ideológica. Y en ese sentido, por ejemplo, son las corrientes feministas las que en el fondo son las que están buscando socavar al hombre, de poder desmantelarlo, de poder desmasculinizarlo, de poder romper esa figura, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque eso forma parte de un proceso histórico ideológico marxista desde hace tiempo, donde prácticamente suponiendo que aboliendo al hombre emancipamos a la mujer. Bajo esa teoría. Bajo esa teoría, supuestamente. Entonces ven al hombre y a la mujer no como un complemento, sino como antagonismo. Como rivales. Como rivales que tienen que estar en constante conflicto. Ahora, si nosotros sabemos eso, en términos ideológicos no se da. Porque por naturaleza humana, por instinto, en este caso, nosotros nos atraemos con el sexo opuesto. Claro. Naturalmente. Naturalmente. Si no, no estaríamos acá. No. De partida no estaríamos acá. Hay una pelea que vamos a perder. Eso mismo. Entonces, ellos saben que hay una dualidad en nuestra propia naturaleza, varón y mujer, que se atraen, porque está dotada y diseñada para atraerse. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es antagonizarla, separarla. ¿Para qué? Para no complementarla, sino para ponerla en conflicto. Y bajo la lógica marxista, en términos de su dialéctica, que ellos tienen este proceso de tesis, antitesis, síntesis, no es una síntesis en base a un complemento entre la tesis y antitesis, sino que esta tiene que abolir a esta. ¿Para qué? Para que surja una síntesis como un nuevo resultado, que eso era lo que proponía Marx, de afirmación, negación y negación de negación. Bueno, lo que ellos mismos hacen es que esta prácticamente síntesis, que es la mujer, que la ponen en este lado, y tenemos a este hombre que es la tesis, entonces lo que hacemos es conflictuarlo para que esta mujer, en el fondo, que está oprimida, está esclavizada, tiene que emanciparse y liberarse, pero la única forma es abolir lo que mata al hombre. Ya tengo en este caso abolido, o estoy tratando de construir el matrimonio, que es una forma de que a mí me amarra con el hombre, con el patriarcado. En este sentido, voy a abolir la maternidad porque ya no voy a estar engendrando hijos al servicio del patriarcado. Y no es una tarea que me corresponde. Eso mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda? Entonces, con temas del aborto, con temas del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este caso? Es ya emanciparme del hombre. Entonces, por eso en este caso las feministas radicales te llevan al extremo esa relación de varón y mujer con estos temas, pero hoy en día ya me separé y no con suficientemente eso, ya no necesito al hombre separado, ahora lo que necesito es eliminarlo. Ahora yo no sé cómo van a perdurar en el buen sentido en el tiempo. Sí, están buscando una pelea con alguien que es más un complemento que un enemigo. Eso mismo, eso mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito para poder abolirlo? Deconstruirlo, demasculinizarlo, y necesito, en este caso, un lenguaje que me conlleve a eso. ¿Cuál es eso? La masculinidad tóxica. El machismo. Machismo, el patriarcado y todo un montaje que hay ahí para poder orientar prácticas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un marco teórico
tengo una forma de ver y de interpretar el mundo, y si ese mundo yo lo quiero llevar a cabo, Marx fue muy claro, dijo, la filosofía no está solamente para interpretar, sino para transformar el mundo. Y los filósofos cayeron en eso, en términos de solamente contemplar el mundo, y no se trata de contemplarlo, sino de transformarlo. Entonces no me sirve a mí solamente tener esta noción, sino también tengo que llevarla a la práctica. Entonces eso es lo que están buscando con esta etiqueta de que el hombre aquí, allá, patriarcal y una infinidad de cosas, y más encima es tóxico. Tengo que eliminarlo y tengo que buscar formas de eliminarlo, y por eso vienen todos estos procesos no tan solo inclusive ideológicos, sino también a través de la misma alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos desmasculinizándolo tanto ideológicamente como biológicamente. Entonces, por eso a comer hamburguesas con carne ahí para poder fortalecer en ese caso la masculinidad ahí. Yo quería agregar, y es que allí es donde cobra sentido, que fue quizás la puerta o ese caballo de Troya que dejó el diseño original o los de este lado de como más conservadores, y fue eso, el no conocer y el no formarnos en cuál es la definición de familia, y el no tener ese concepto claro, y al ellos saber que ese concepto no estaba claro, empiezan a definir, es esto, el hombre es esto, el hombre no es esto, no es eso, hay que alejarlo, y eso es lo que les va quedando como de síntesis, que lo decías, a las nuevas generaciones. Entonces ellos ya no van conociendo, es que la familia es esto, y me están diciendo que esto, ¿no? Ellos no saben que la familia se les ha dicho es esto, es solo la síntesis última en que han estado dando estos movimientos, estas ideologías progresistas, y han cogido fuerza por ese lado. Y es mira, en este sentido, el único antídoto es volver a la definición, no te queda otra. Volver al origen. Sí, y si yo no defino en este caso, ¿cómo voy a concretar? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, ¿por qué nadie se atreve en este caso a definir lo que es una familia? Porque en el fondo, prácticamente, si tú defines, vas a caer bajo una etiqueta que te van a tratar de transfóbico, homofóbico, una infinidad de... O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que logran con todo este tema de hegemonización cultural? Que nosotros no autocensuremos, que nos hagamos ver como minoría. Y nos pasó a nosotros en Chile. En Chile nos pasó en ese sentido. Cuando ya te hacen un trabajo lingüístico y empiezan a influenciar, a permear la sociedad en términos culturales, y te hacen ver que tú eres la minoría, y cae en esta espiral del silencio y te autocensuras, porque si tú dices algo está ahí en contra de la supuesta mayoría. Y por eso surgen voces de estos referentes culturales como Agustín Laje, Nicolás Márquez, todo eso, que nos hicieron ver que no éramos la minoría, éramos la mayoría, y que nadie se atrevía a hacer en este caso esta confrontación, de más encima de ridiculizarlo en públicos con debates, por ejemplo, de que no tenían argumento. Entonces, si nosotros en este caso queremos volver a poder dar una buena batalla cultural, y como antídoto es volver a definir lo que es familia, volver a definir en este caso lo que es, en qué consiste el matrimonio, por qué la importancia del matrimonio, por qué tiene un interés para la sociedad y para el Estado, por qué lo tiene que regular. Ahora, no regula el tema afectivo sexual, sino le interesa en este caso el tema de la creación de la vida humana, de poder concebir una vida. ¿Por qué? Porque sin vida humana no hay sostenibilidad en la sociedad. No, eso, el aporte social. El aporte social que hay, por eso hay que resguardarlo, hay que cuidarlo y protegerlo. Ahora, si yo quiero ir a una definición de familia, que esto yo más o menos lo fui reflexionando porque yo sabía que me podían saltar ahí, ay, pero definir familia, ¿de dónde lo sacáis? ¿Qué teoría y qué la teología? Todo eso. Yo, por ejemplo, trabajé con gente en situación de calle, y es simple, ojo, porque cuando uno dice, hoy día la gente ni siquiera sabe definir lo que es hombre y mujer, en vez de decir, no, es una persona humana de sexo masculino, una persona humana de sexo femenino, y ya está. No necesitáis más allá de hombre y mujer, y le pregunté y no saben cómo definir. Bueno, el punto en términos de familia, en este sentido, si uno parte desde los datos, desde la misma realidad, de lo observable, nosotros sabemos que hay una vida humana. Esa vida humana no apareció de la nada, no fue emergente, fue producto de una relación de un hombre y una mujer. Yo, por ejemplo, cuando trabajé con gente en situación de calle, en ese sentido uno decía, pucha, estas personas en las condiciones en que está, pero esa persona que está en la calle y que está sufriendo por diversas razones, esa persona adulta fue una vez un joven, fue una vez un adolescente, fue una vez un niño, fue una vez en este caso un bebé, fue una vez un embrión, fue una vez un cigoto, y voy retrocediendo, fue una vida concebida.
Si yo me voy desde esa vida humana, parto desde ahí, esa vida humana fue concebida por un hombre y una mujer. Y ese hombre y ese primer hombre y esa primera mujer que conciben en esa vida humana y se tornan en padre y madre, bajo esa vida crean el primer entorno propicio, cual le llamamos familia. Entonces, yo no tengo que darle tanta vuelta. No necesito buscar otra definición. Sí. O sea, para mí es el núcleo fundamental. Sí, sí. Y te lo digo de una perspectiva desde los hechos, desde la misma vida humana. Ok. Bueno, ahí saludos a nuestra amiga de los pañuelos verdes. Ah. Quieren cambiar la definición de todo. Empiezan con la definición del padre, después de la madre, de que madre no es la que tiene un hijo, que eso no te hace mamá, e incluso llegan a cambiar el significado de la vida. Sí. Cambiando la palabra bebé por que es una bolsa de células, sí, que es cualquier cosa menos una vida. Sí, y eso parte por la misma lingüística, o sea, en el fondo ellos saben que cuando uno cambia las palabras, cambia el lenguaje, cambia la forma de ver y entender, cambia las percepciones. Y eso es parte del proceso de construcción, o sea, a ver, si a mí me dicen que familia es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, ya, pero no me dice nada. Sí, o sea, ¿quiénes son esas personas? Dame una identidad. ¿Por qué no te atrevías a decir un papá, mamá, hijo en primera instancia? Dale identidad, dale contenido en este sentido. Entonces, cuando empiezan también con respecto al tema de las madres, ahora, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Bueno, reseteemos, que eso es lo que se habla como es como un computador. Si yo quiero empezar de cero y bajar el contenido, lo tengo que formatear. Eso mismo. ¿Y qué me queda? Código 1, código 2, puro progenitor 1 y progenitor 2. ¿Qué es eso? Eso en el fondo son como categorías, son conceptos para poder llenarlo a merced. Y te quedas sin contenido, pero eso forma parte de un proceso de constructivo. De cristianos que hemos caído en eso. Por seguir las corrientes. Por seguir las corrientes. Ahora, ¿por qué no las sigo? Una, a lo mejor por no tener argumentos, por desconocimiento, o por no caer en popularidad, o por perder amistad. Yo perdí un trabajo. O sea, ¿y por qué? Porque yo no me iba a atrever en este sentido en el colegio de poder bajar una ideología que yo sabía que a largo plazo iba a traer daño. Y que en el fondo prácticamente nadie se iba a ser responsable. O sea, y yo más encima voy a ser partícipe de eso. Wow. Si yo, por ejemplo, empiezo a promover la ideología de género desde temprana etapa, y sé que otros países que empezaron a ser precursores y promotores están echando marcha atrás por las consecuencias que tiene, y yo sigo dándole eso, y no entiendo esos daños irreversibles, bueno, yo soy cómplice. Ahí es donde la Biblia dice que nos volvemos ciegos, guías de ciegos. Sí, y eso forma parte también en el fondo de poder tener, como dice Laje, esta hegemonía, pero también de tener a la gente idiotizada, ensimismada en este sentido. O sea, yo en el fondo, ¿qué es lo que pasa hoy en día con todas estas corrientes postmodernas? Hoy día como perdimos estos referentes objetivos, estos parámetros, entonces yo no tengo capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese sentido yo no tengo una cosmovisión que esté basada primero en esta... A ver, si yo tengo el mundo enfrente de mí, yo tengo que saber en este caso que mi mente, por un lado, es la que se adecúa a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo yo lo considero que es un mundo creado y yo lo tengo que descubrir, más que en este caso construir. Wow. ¿Por qué? Porque yo tengo que develarlo. ¿Por qué? Porque tiene una realidad ontológica que viene dada. ¿Por qué? Por un origen creador. Ahora, si yo niego a Dios, entonces, ¿qué es lo que me queda? No me queda un mundo trascendente y creado, por ende no tiene propósito y sentido, y me queda un realismo, un materialismo puro, que es la base de la ciencia en este caso. Entonces me dice que en este caso sí hay una realidad objetiva en este caso, pero en el fondo no tiene ninguna trascendencia. Y esa es la base de la ciencia. Y bueno, tuvimos grandes avances de eso, si no hay ningún, yo no niego eso. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con todas estas corrientes, en este caso de carácter epistemológico? Bueno, ya no es que el mundo yo me adecúe a esta realidad, sino es la realidad la que se adecúa a mí. Y yo más encima se adecúa a mi interpretación, a mi forma de ver el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo lo interpreto en base a ciertos parámetros, pero no un parámetro trascendental, no un parámetro objetivo que me lo provee la ciencia, sino en base a lo que yo siento. Y si yo tengo una visión de mundo en base a mi emoción
emociones cambian a cada rato. Y yo no puedo Emocionalistas. en este caso construir un mundo en base a mis emociones porque está constantemente cambiando. Negué a Dios y negué a la ciencia hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día el dato duro no es relevante. Por eso el tema de la ideología de género no considera el cuerpo en este caso como un dato referencial, que es el dato biológico que me aporta información para poder configurar mi identidad. Claro. Nosotros somos una unidad sustancial, interna, externa, de espíritu y materia. No somos dos entidades separadas. Y eso es lo que ellos hacen en este caso de antagonizar la parte interna con externa, y esta prevalece más por sobre esta. Esa es la base de la ideología de género. Y nos están ayudando prácticamente correctamente a los niños que tienen problemas de disforia. Wow, sí. Tratan de adecuar, disculpa, una realidad a algo que no es real. O sea, perdón, en este sentido, una percepción que en este caso lamentablemente va a chocar con la realidad. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener que hacer para poder seguir la idea, voy a tener que forzar esa adecuación. Y como la ideología no puede con la naturaleza, tengo que intervenirla. ¿Y qué es lo que hago? Voy a hormonizarme. Y después, para poder transitar ¿a qué? A poder intervenirme quirúrgicamente. Cambio de sexo no hay, solamente un cambio de apariencia física. Sí, señor. Pero nosotros somos seres sexuados. Desde los genes en este caso, estamos identificados como varón y mujer en este sentido. ¿Por qué irme en contra? Entonces yo, en vez de ayudar sobre esa disonancia, afirmando tu identidad y utilizando ese cuerpo, y si hay algo mayor, como lo que habla Pablo en este caso, hay factores más profundos del por qué hay una crisis de identidad, y viene mucho asociado a los problemas familiares que generan consecuencias psicosociales tremendas y daño. Bueno, ¿por qué no intervenimos como debe ser? ¿Por qué seguir avanzando en eso y sabiendo que está generando daños irreversibles, que después nadie se va a hacer responsable? Y que en ese sentido los únicos que van a estar ahí va a ser tu papá o tu mamá, quienes apoyaron esa transición. O sea, si es que la apoyaron voluntariamente. Bueno, que eso ya es otro tema, ¿no? Creo que nos hemos convertido en una sociedad de verdades relativas. Sí. Y creo que ese es el mayor problema que hay, que no creemos que hay verdades absolutas o que hay una verdad absoluta. Como tú lo decías, este mundo viene de una creación, hay un creador. Sí. Cuando yo entiendo esta verdad, entiendo que hay un parámetro, que hay una regla que no se adaptan a mí, sino que yo me tengo que adaptar a estas reglas, que es lo que puedo entender. Verdad relativa es lo que hace, y lamentablemente se ha metido mucho en la iglesia este tema de verdad relativa, el tema de que y distorsionamos palabras como familia, padres, el amor. Ya el amor no es lo que, como yo amo a otra persona, sino que ya el amor hoy en día es una pareja de 2 hombres, 2 mujeres. La familia ya no es papá, mamá, hijos, sino que ya pueden ser 2 papás, 2 mamás, una mamá, un papá. Entonces han ido distorsionando con la excusa de que las verdades son relativas. Sí. Tú, ¿qué le dirías a los jóvenes que lamentablemente no tienen estas convicciones de decir, pararse en la línea y decir, no, es que hay una verdad absoluta? Sí. Mira, a ver, para poder en este caso tratar de poder dar alguna solución a este problema del relativismo, porque en el fondo tampoco uno no puede negar también tu subjetividad. Yo no estoy en el fondo en ese sentido, porque a nosotros a lo mejor esto mismo podemos apreciarlo de distintas maneras. Exacto. O sea, tú puedes tener una experiencia distinta, yo distinta, eso es parte de. Ahora, cuando uno, por ejemplo, quiere construir algo, uno no lo puede construir sobre cimientos inestables. El relativismo no me sirve para poder formar una familia. Entonces, si yo quiero formar una familia, necesito valores, en este caso, que me den estabilidad para la familia. O sea, yo en este caso, por muchas interpretaciones y apreciaciones subjetivas que puedo tener, frente a mi hijo no puedo. Con mi hijo tengo que ser de una sola línea. Y si yo amo a mi hijo, yo lo amo de manera absoluta. Se cae el relativismo. Porque yo lo voy a amarlo tanto de aquí y donde sea y por siempre. Estoy hablando un lenguaje universal trascendental. ¿Y eso qué es lo que te lo faculta? El amor. Entonces, cuando uno es padre y realmente quiere ser padre y tiene hijo, ahí uno se da cuenta, sí, pues los valores en este caso no son tan relativos, sino son absolutos, porque mi amor hacia mis hijos no cambia. Wow. Entonces, si yo en el fondo entiendo que existen esos valores y eso es lo que le da la estabilidad a la familia, bueno, yo tengo que en este caso defender esos valores y ponerlo en la mesa.
Y así puedo contrarrestar en ese sentido los valores relativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que si yo creo que existen valores universales, me pone una vara muy alta. Porque en el fondo, si yo hablo de valores que no cambian, bueno, ¿y qué se tiene que reflejar en prácticas mías que no cambian? Si soy una persona que estoy cambiando constantemente es porque en el fondo, lamentablemente, no tengo incorporado bien esos valores. Okay. Y eso lamentablemente ha sido un nicho para todas estas corrientes en este sentido para decir que esos valores no existen. Pero si eso sí existen cuando uno realmente forma una familia o cuando uno ama a un ser querido de verdad, ese amor no va a cambiar. Entonces, ¿por qué me lo niegan? Well. Y en ese sentido, tenemos que resaltarlo por un lado. Y si yo quiero darle estabilidad a algo tan sagrado y tan importante como es la familia y principalmente la formación y la educación de mis hijos, que van a ser los futuros ciudadanos, yo tengo que darle estabilidad. Y para darle estabilidad necesito valores, en este caso, que sean de esas características. Y para nosotros, que eso inclusive para un ateo es válido. La diferencia para nosotros que somos creyentes es que ponemos a Dios como fuente de esos valores. Así es. Sí, no, yo quería de pronto como ir cerrando y una pregunta. Las instituciones educativas allí entonces cómo deberían intervenir, porque ahorita políticamente se está entregando, creo que lo estabas diciendo tú ahorita en la conferencia, y es cómo estoy entregando yo esa que me eduquen a nivel de estas ideologías. Pero digamos, las instituciones que quieran hacer esa contracorriente, ¿cómo deben de estar firmes en eso? Y digamos también de pronto instituciones cristianas que aún las tenemos. Porque va a venir a atacar aquí se llama Ministerio de Educación en Colombia, de que allá en Chile también. Ellos están allá supervisando qué corrientes les están metiendo, qué les están metiendo. Pero, y de pronto las mismas instituciones como que se prevén de, nos van a cerrar el colegio y el trabajo y estas cositas. Sí, mira, eso es un problema, a ver, que parte de cosas que son desde cosas generales, macro, a cosas esencial y micros que, por ejemplo, si yo te pongo de cómo se estructura o se legisla un país a cómo realmente convive una familia. Por ejemplo, en este sentido, los ministerios de educación dependen mucho de los legisladores, más que del profesor que está día a día batallando con ese estudiante para que aprenda. O sea, tenemos burócratas que te están legislando a cómo educar a ese niño y que están encerrados en cuatro paredes legislando sin conocer la realidad de ese niño. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde allí? En el fondo, cuando esto se hace ley, tenés que acatarla. No te queda otra. Sí, no te queda otra. Entonces yo estaría preocupado a quién pongo en las comisiones de educación. Si yo veo que me están legislando, esa legislación no apareció de la nada, hubieron legisladores. Entonces yo como votante ciudadano tengo que saber a quién votar y saber a quién va a legislar en materia de educación para que eso después no me rebote. Nosotros muchas veces por ignorancia ponemos a nuestros propios verdugos enfrente. Wow. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te bajan esta línea, los colegios tienen que acatar, los profesores tienen que acatar. ¿Por qué? Porque la educación también es un derecho. Y si yo no bajo esta línea, estoy vulnerando un derecho. Wow, tremendo. Entonces, ¿qué? Me ponen al colegio lo ponen en jaque mate. A mí me importa, disculpen la palabra, un pepino que me bajen esa línea, porque en el fondo acá yo como padre, yo sé lo que mi hijo en este caso necesita. Y si a mí me baja esta línea, aunque me lo diga el presidente de la República o el legislador de turno, es mi hijo, es tu hijo. En este caso. Claro. Y yo sé lo que es mejor para él. No un burócrata que está sentado ahí que no tiene ninguna conexión con mi hijo. Entonces ahí viene la familia. Wow. ¿Y qué pasa con la familia hoy en día? La familia lamentablemente ha cedido mucho espacio, mucho terreno, cosas que la familia debería estar cumpliendo como responsabilidad en materia de educación sexual. Te tiene que venir a educar un burócrata de turno. Wow. Tiene que legislarte para ver cómo educar a tu hijo sexualmente. Es tu hijo. Es una identidad sagrada, prácticamente que nosotros tenemos que cuidar y forjar y empezar a que pueda tener un crecimiento y un desarrollo sano. Y si yo veo que hay cosas nocivas en el entorno, bueno, yo tengo que hacer algo. Tengo que formarme. Si a lo mejor yo peco de ignorante, bueno, me formo. Ahí tenéis las redes sociales, dale un buen uso por último. Tenéis material, biología. Bueno, está Miguel Quesada para que aprendan. En el buen sentido, bueno, hay una niña presente, pero en este caso uno formó familia por algo. Entonces ¿cómo no le aplicarle a tu hijo cómo llegó al mundo?
Entonces, Claro. uno tiene la experiencia y tiene la forma para poder hablar en este caso estos temas. ¿Por qué no? Claro. Y tiene la autoridad Y tiene de la la experiencia autoridad, de... y tiene el vínculo y la confianza, y el hijo tiene que hacerle caso a papá, más que lo que diga un burócrata o lo que diga un profesor. Ay, ay, Y ese es el problema. Ahora, los colegios le sacan provecho. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el hogar no está eso. Y principalmente en los sectores populares, donde no hay papá y mamá que reclame y defienda. Hoy en día la participación de los padres en los procesos educativos son nulos. Le delegamos toda la responsabilidad en este caso al colegio y a los profesores. Los sobrecargamos, los reventamos en este caso. En vez de impartir enseñanza, de poder pasar las asignaturas para que puedan adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, están más preocupados de poder generar vínculos, normas, cosas, el vacío que no está en el hogar lo tienen que llenar de alguna otra manera en el colegio. Y, Si no, los profes no pueden impartir alguna clase de enseñanza. y según lo que tocas, Miguel, ahí es donde llega mi última pregunta y es Sí. que ¿cómo o qué consejo le darías a esas familias, esos padres que tal vez no están muy untados de este tema, que tal vez no tienen mucho conocimiento, pero están viendo cómo todas estas corrientes ideológicas están contaminando a sus hijos y Sí. buscan una forma de enseñarle a sus hijos, pero carecen de ese conocimiento? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo prepararse? ¿Qué decir? Sí, mira, yo lo primero que apelo, porque aquí ya te lo hablo como papá. Ok. Yo tengo mi señora, tengo mis 2 hijos, tienen 7 años, mi hija tiene 11 años, está entrando en plena adolescencia. Ahí te conté. No. Que ahí me pone a prueba. Pero mira, lo primero, el factor motivacional, o sea, el factor que te mueva a hacer algo por tus hijos. O sea, yo no parto de primero de la razón, de las teorías, del entendimiento, que para allá voy, pero yo no parto desde ahí. Porque ¿de qué me sirve saber mucho si en el fondo no está el factor fundamental, que es el amor hacia mi hijo? Donde yo ya veo que no tengo argumento, yo voy y lo agarro, y si me tengo que ir preso, me encadeno frente a mi hijo para no irme. Wow, Y no me interesan los argumentos que me puedan dar o las razones de que me puedan dar. Claro. Ya, ese primero. Porque si no te mueve eso, entonces no hay interés. ¿Qué pasa con el amor hacia los hijos? Porque si yo veo que en este caso, o sea, algo básico, o sea, yo como papá estoy preocupado de mis hijos, con mi señora preguntamos cómo te fue en el colegio, qué te pasaron, cómo te senté, todas esas cosas básicas que lamentablemente muchas veces en el hogar no está, pero a eso ahí los hijos te dan información. Okay. Y si te dicen, papás, ahí que me dijeron que que me hablaron de la ideología de género, me dijeron que podía hacer lo que yo quisiera hacer. Bueno, si eso no me preocupa, no me mueve, no hago nada, bueno, dejo a mi hijo a merced que hagan lo que quieran. Okay. Entonces, primero el factor motivacional de actuar por amor, porque esa es la fuerza que te va a dar fuerza para poder resistir hasta el fin de tus vidas. O sea, si esto persiste hasta que yo me muera, bueno, en el fondo yo voy a estar hasta el final. Okay. Pero ¿qué es lo que me motiva? Porque si yo me voy solamente por lo intelectual en este caso, todo esto se desgasta. Esto es lo que te tiene que mover en relación con tu hijo. Y por eso es muy importante el vínculo que uno establece con su hijo. Ahora, en ese sentido, sí, tengo esa base, motivado por el amor hacia tus hijos, porque uno como padre desea lo mejor. Yo no le voy a transmitir a mi hijo algo malo, no le voy a desear lo peor. O sea, no vengo a traer hijos al mundo para que sean las peores personas, no. Exacto. Bueno, el punto es que en este sentido, si uno puede sobre esa base empezar a adquirir conocimiento, porque yo sé que no me la sé toda y tengo que interiorizarme, bueno, tengo que empezar a utilizar estas plataformas, tengo que empezar a consultar, tengo que empezar. Hay mucha gente que yo he conocido que de manera autodidacta aprende estos temas. Porque esto no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el trabajo, no van a querer. Uno tiene que ser autodidacta, pero el punto es ¿qué te mueve esa autodidacta? Ese es el tema, ¿qué es lo que te moviliza? Entonces, por un lado, sí, uno tiene que informarse para poder formarse sobre estos temas. Si yo estoy carente en términos de materia de sexualidad, porque una cosa, a ver, en términos de materia de sexualidad, eso tienen que utilizar el dato duro de la biología, enseñarte cosas ya que después te conlleven a saber la importancia de los órganos, no tan solo para el placer, sino también para concebir una vida, que eso implica una gran responsabilidad y preparación previa y por el otro lado, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ya, todas esas cosas, un dato duro biológico y de acuerdo a la edad a los niños. Yo no les voy a estar metiendo eso a unos niños de kinder, primero, segundo, no. Tengo que tener primero un parámetro de edad que tengan criterios para poder recibir esa información y digerir todo eso. Pero estamos hablando de biología, estamos hablando de tu cuerpo. Ahora, si ya veo que eso te le están poniendo carga ideológica, esa es otra cosa. Uno no está en contra de la educación sexual, no.
No. Pero esa carga ideológica sí. Claro. No me vengan a adoctrinar a mi niño. O sea, yo te lo mando al colegio para que le enseñen esto, pero no para que me lo confundan. Entonces, nosotros tenemos que en este caso, primero, tener esta motivación basada en el amor. Lo otro, poder empezar a informarnos de manera autodidacta y ir formándose. Y en ese caso, uno sabe lo que es mejor, uno sabe lo que necesita para su propia familia. Entonces, cuando uno identifica la necesidad o la falta, la carencia, chuta, yo necesito esto, o a lo mejor no sé explicarlo, necesito a lo mejor entender la metodología para que mi hijo aprenda de alguna otra manera. Bueno, me puedo interiorizar, ¿por qué no me puedo transformar en un maestro en términos de enseñarle a mis hijos? Si yo veo que los profes imparten asignaturas con ciertas metodologías, bueno, yo como papá si quiero enseñarle y no tengo ninguna metodología en este caso, ¿qué voy a esperar que aprenda? Sí. Pero ¿por qué no puedo adquirir metodología entendiendo a ver cómo mi hijo aprende? Yo tengo 2 hijas que aprenden, mi hijo es muy distinto en este caso a mi hija en términos de aprendizaje. Y yo le digo algo, uno entiende una cosa, el otro entiende la otra cosa, pero tengo que tratar de buscar un lenguaje universal, pero metodológicamente son distintos para poder aprender. Uno es más visual, otro es más, en este caso, práctico. Entonces tengo que yo interiorizarme y entender también el proceso de aprendizaje de mis hijos, porque en el fondo eso es poder entender el proceso de socialización primaria que tengo yo con mis hijos. Porque si yo no sé en este caso cómo transmitir valores, bueno, ¿qué voy a esperar que interiorice? Wow. Si no sé transmitirlo. Entonces tengo que saber cómo, y ese cómo me lo da la formación, y esa formación me la da la información, motivada por el amor. Wow, eso de formarse como padre es lo que le da valor al padre. Eso es lo que lo convierte en un no padre de cristal, que podríamos decir. Porque se está formando para ser un padre que lo forma, no un padre de cristal que no le importa qué aprende, qué no aprende, qué recibe, o con qué ideología se va a su hijo. Eso mismo, y es un padre en el fondo que también se torna en un maestro. En un maestro. Porque enseña, guía, orienta y entrega amor y verdad. Lo mismo que nosotros creemos Dios que es la fuente del amor y la verdad, y bueno, nos transmite eso. Y qué excelente que el primer maestro de nuestros hijos seamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los referentes. Nosotros somos los ejemplos, porque si yo le estoy diciendo esto y después me ven haciendo lo contrario, o sea, no tengo credibilidad. Sí. Y eso es lo que muchas veces pasa, que lamentablemente no somos un testimonio vivo frente a nuestros hijos. Y eso es triste, porque va a traer repercusiones. Sí. Porque en el fondo mi papá predica ciertos principios y ciertos valores, pero no se ven reflejados en su comportamiento. Wow. Y eso los hijos los confunden, los empeoráis, los dejáis prácticamente los dejáis en la línea del nihilismo y del ateísmo, en el buen sentido. Porque no puede confiar en su padre. No, pues si no confía en mi padre, o sea, en este caso, y me habla en Dios, bueno, ¿de qué Dios me está hablando? Ok. Entonces, por eso es muy importante ser un referente también, y es un esfuerzo que implica día a día, y es una batalla que en el fondo uno tiene que dar con uno mismo también. Total. Ok, Miguel, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Excelente esta entrevista. Ya saben, todos los que nos están viendo, esperamos que les haya gustado. En la descripción estaremos dejando nuestras redes sociales, las redes sociales de Miguel, para los que lo quieran seguir. Excelente conferencista sobre la familia y ideologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.